En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por nuestros hermanos Elena y Valeriano. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, nos concedas la sabiduría de la cruz y la fortaleza, con la que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en su misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Pablo en Corinto durante la noche, le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: «Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia. Pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, arreglaos vosotros. Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos». Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Silia con Priscila y Aquila. Palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con vítores de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu santo evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, pues hoy al principio, durante un momentito, me voy a dirigir a las madres de comunión. Me diréis, pero si no hay ninguna aquí, ya lo sé que no hay ninguna aquí, pero las he citado por la radio, de que me escuchen por la radio lo que les voy a decir. Siguen estando nerviosas, mira que se lo puse fácil a todas ellas, ¿no? Y siguen estando nerviosas con el tema de la comunión. Es verdad que yo la cité cuando pudiéramos tener una reunión, pues tendríamos esa reunión, pero es que ahora en la fase 2 solo puede haber 15 personas en las reuniones y madres son muchas más. Entonces yo no quiero hacer nada saltándome la ley. Es verdad que en una misa pueden venir muchas más personas de 15, pero lo que es una reunión está dicho que tienen que ser 15 personas. Entonces, pues no vamos a saltarnos ahí la ley. Y como están nerviosas, que si las fechas y tal, yo ya dije desde el principio que las fechas que vosotras quisierais. Y lo sigo manteniendo. Entonces, si tantas ganas tenéis de saber las fechas de la comunión, pues yo lo voy a poner muy fácil. Las fechas que vosotras queráis. Os juntáis un grupo de madres. Oye, pues aquí nos vamos a juntar para tal día 10 madres, con sus hijos correspondientes y sus maridos. Venga, pues ese día hacen la comunión 10 niños. Me llaman por teléfono, me dan los nombres de los niños y la fecha, yo la apunto en la agenda y ya está. Los primeros que apunten ese día, pues ese día está cogido, esto igual que las bodas, ¿no? Después, otro día, llaman otras y así, ya está. Podemos hacer comuniones, pues, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, cuando queráis. Cualquier sábado, cualquier domingo, cuando queráis. Este año es un año excepcional, la situación es completamente diferente a otros años, pues a año excepcional, normas excepcionales. O sea, no hay normas, cuando vosotras queráis. Ya está. De sobra sé yo también que ya os encargarán de repartiros los restaurantes. O sea, no habrá peligro de que un día nos juntemos aquí 30 niños, porque no hay restaurante en el pueblo para 30 niños. Ya iré repartiendo. Las distancias, pues ya lo veremos, eso no es ningún problema. Yo conmigo no se han hecho aquí nunca comuniones de 30 niños, pero me consta que se han hecho comuniones aquí de 30 niños. Si hay que ponerlo en una media luna aquí alrededor del altar, pues se ponen una media luna así todo alrededor, o 2 filas incluso. Hay suficiente separación y si hay que poner a todos los niños abajo, como se hacía en San Antón, pues se ponen todos los niños abajo, que no hay problema, no hay ningún problema. O sea, por mi parte, las comuniones se pueden hacer este sábado, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque se permite 1/3 de la Iglesia. Respetando esa norma, yo comuniones puedo tener este sábado. Ya a partir del día 25 se permite la mitad del aforo de la Iglesia. La mitad del aforo de la Iglesia son muchas personas. Hay que tener en cuenta que en un banco caben 6 personas, la mitad de ese banco son 3. 3 personas por banco son muchas personas, ¿eh? Y si hay que poner más días de comunión, se ponen más días de comunión y ya está, no hay ningún problema. Tanto aquí como en San Antón, no hay ningún problema. No son tantos niños. O sea, el día que queráis, cuando queráis y la hora que queráis. Cuando os pongáis de acuerdo, las madres, me dais un telefonazo, me dais los nombres de los niños, con el día y la hora y ya está. Eso sí, que los niños se sepan lo que tienen que saberse. No sea que la semana esa que estemos aquí ensayando tenga que hacerlo yo todo. Les he dado nada más que un poquito para que se aprendan. Lo sepan y lo sepan razonar con sus palabras. Muy poquito. Llevan un montón de meses con eso. Espero que no tengamos problemas en ese sentido. Que los niños se lo sepan todo y se lo sepan bien.
O sea, esas catequesis que no tuvimos porque se tuvo que suspender por el tema del virus, pues hayan tenido que hacer los padres de catequistas. No era difícil lo que tenían que aprenderse. Saber razonar. Pues ya está. Si es que más fácil no lo puedo poner. Es que no sé ya cómo ponerlo más fácil. Es que no se puede poner ya de una forma más fácil. O sea, cuando quieran, el día que quieran, la hora que quieran, me avisan y yo disponible. Porque además, como no hay ninguna boda ni hay nada, pues entonces tenemos todos los días, todos los sábados, para hacer comuniones. Y si queréis el domingo, pues también el domingo. No hay ningún problema. Bien, dicho eso, vamos a hablar un poquito de Santa Rita, porque hoy es Santa Rita y es una de las imágenes que tenemos en nuestra parroquia. Santa Rita vivió entre los siglos XIV y XV. Fue una mujer, que esto es lo curioso de Santa Rita, que pasó por todos los estados. Fue mujer soltera, fue mujer casada, fue madre, tuvo 2 gemelos, se quedó después viuda, después murieron sus hijos y entró de religiosa 40 años. O sea, que pasó por todos los estados que puede pasar una persona, una mujer. Pocas personas en la vida habrán tenido la experiencia que tuvo Santa Rita. Ella siempre tuvo inclinación a ser religiosa, a ser monja, pero sus padres no tenían esa idea y por conveniencias familiares la casaron, cosa que no se debe hacer, porque no podemos decidir en lo más íntimo, en lo más importante de la vida de una persona. ¿Te caso? ¿No? Que se tiene que casar soy yo, ¿no? El que tiene que elegir a la persona soy yo, ¿no? El que tiene que convivir y convivir profundamente con esa persona es la persona que se casa, ¿no? No los padres, ¿no? Eran otros tiempos y, bueno, se puede entender. Pero tampoco. Y Santa Rita se casa con un marido que era muy violento, muy caprichoso. Ella lo pasó muy mal. Su matrimonio fue un verdadero martirio. Pero con su paciencia consiguió convertir a su marido. Pero como había llevado una vida tan mala, una de esas consecuencias de la vida tan mala que había llevado, lo asesinaron. Sus hijos también murieron y entonces ella se quedó sin marido, sin hijos, y ese deseo que había tenido de pequeña de entrar en las religiosas agustinas, pues ya lo realizó en su vida. Le costó muchísimo, costó varios intentos y al final consiguió ese deseo que ella tenía. Por eso a lo mejor se le llama la patrona de los imposibles, ¿no? Porque la verdad su vida fue una superación constante de cosas y dificultades, ¿no? Hasta entrar en el convento. El deseo de niña o de jovencita que tenía, pues lo realizó al final de su vida y al final de su vida también le costó muchísimo a Santa Rita. Pero pasó ya el final de su vida 40 años de religiosa. Y seguimos con los Hechos de los Apóstoles, que están tan interesantes, ¿no? Ya digo que se leen como una novela, todos los acontecimientos que van pasando en la vida de San Pablo. Seguimos en Corinto. Hay que ver cómo es la ciudad de Corinto. Si decíamos que Tesalónica, porque Grecia se dividía en 2 provincias, Tesalónica era la capital de Macedonia, Corinto era la capital de Acaya, que era la provincia sur. Y era muy grande. La ciudad de Corinto era muy grande. O sea, tenía 600.000 habitantes en aquellos tiempos. O sea, 6 veces la ciudad de Cáceres. O sea, imagínense una ciudad en aquellos tiempos tan grande, ¿no? Ahora ya es más fácil todo, ¿no? Alcantarillado, iluminación y todo. Pues entonces también había ciudades muy grandes. Y esta era una ciudad muy grande. Era una ciudad muy comercial. Tenía 2 puertos. Corinto está situado en una franja de tierra de unos 10 kilómetros y a un lado tiene un puerto y al otro lado tiene otro puerto. Los romanos, como siempre han sido tan ingeniosos, hicieron una calzada, lo que es ahora el canal de Corinto, que ya han hecho ahí un canal, entonces no podían hacer un canal, claro. Y los barcos lo pasaban por una calzada con unas ruedas gigantescas. Fíjense los romanos hasta qué punto discurrían, ¿no? Para no tener que dar la vuelta a toda la península de Grecia, ¿no? Pues en esa ciudad, con 2 puertos comerciales, con tanta gente, era una ciudad que la degradación moral era muy grande.
Había una gran perversión moral. Para que se hagan una idea, les digo solamente un detalle. Los griegos tenían una diosa que se llama la diosa Afrodita. Es la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. ¿Saben ustedes cómo le daban culto a esa diosa? Pues tenían lo que ellos llamaban 1000 prostitutas sagradas. Fíjense ustedes qué forma de darle culto a esa diosa. Imagínense ustedes la perversión que había en esa ciudad. Nosotros cuando decimos que ahora son tiempos muy difíciles, esas cosas no las tenemos, Y esas cosas en la antigüedad ya las tenían, Ahora, a esos niveles, encima era bendecido por la sociedad, porque eran prostitutas sagradas, Esas cosas las tenían en la antigüedad. A nosotros que se nos llena ahora la boca diciendo que ahora son tiempos difíciles para la fe, también lo decía Santa Teresa, con ese castellano que ella tenía, que eran tiempos recios para la fe. ¿Qué tiempos recios para la fe han sido siempre? Nunca anunciar el Evangelio ha sido algo fácil. Pues imagínense ustedes, les he contado todo esto para que se pongan en situación. Cuando llega San Pablo a anunciar el Evangelio a esa ciudad. No me extraña que San Pablo llega a decir en una ocasión, en la carta a los Corintios precisamente, recordando tiempos anteriores, dice San Pablo, llegué a vosotros con temor y temblor. Venía de Filipos, que le habían dado una paliza, que lo habían apaleado, en otra ciudad que lo habían sacado, después de apalearlo, lo sacaron fuera de la ciudad, lo arrastraron, lo dejaron por muerto. En Atenas no le hacen caso. Y llega a Filipos en esa situación. Llega con gran temor y temblor. No vayamos a pensar que San Pablo era un héroe. Sí, era muy valiente y todo eso, Y tenía un gran celo apostólico. Pero claro, si te van dando palizas dejándote por muerto, no es tan fácil el anuncio del Evangelio. Tenemos que ponernos ahí un poco en la situación de San Pablo. No vayamos a pensar que era todo color de rosas, que el Evangelio para él era facilísimo anunciarlo. Seguramente para él sería más difícil anunciarlo allí en la ciudad de Corinto, en aquella situación, que venir hoy aquí a nuestro pueblo y anunciarlo allí. Seguramente allí era más difícil, como vamos a ver después en la lectura. Llega allí a anunciar, pero él se pone a anunciar el Evangelio en Corinto. Y qué bonito la frase, tiene una visión. Hay una cosa que no sabemos. Sabemos de la conversión de San Pablo, de esa voz, eso lo sabemos. Pero San Pablo tuvo muchas visiones. El Señor se le aparece en muchas ocasiones. Dice la lectura, lo hemos leído en la lectura ahora mismo. Tuvo una visión del Señor que le dijo lo siguiente: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son un pueblo mío. Qué bonito. Muchos de esta ciudad son un pueblo mío, que se enterarán que son un pueblo de Dios, que son pueblo de Dios, si San Pablo se lo anuncia. Si San Pablo no hace caso al Señor y se calla por miedo, ese pueblo de Dios no se enterará de que es de Dios. Ese pueblo de Dios no se enterará de que es hijo de Dios. O sea, mucha gente se va a enterar de que es hija de Dios si nosotros se lo manifestamos y se lo hacemos ver. O sea, Dios siempre va a querer contar con nuestra colaboración. El que tenga fe, el que sea creyente de verdad, que anuncie ese tesoro. Porque si no lo callamos, mucha gente no se va a enterar. Bien claro está, lo vuelvo a repetir. No temas, le dice Dios a San Pablo. Sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo. Y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son un pueblo mío. Precioso, vamos.
lo que nos está diciendo ahí, ¿no? Dios no se olvida de nosotros cuando estamos anunciando el Evangelio. Nuestras obras evangélicas, nuestro anuncio del Evangelio, eso no está oculto a Dios. Dios eso lo sabe muy bien. Y Dios eso lo bendice. No es que la apruebe, es que lo bendice con su gracia esa acción nuestra, cuando la estamos haciendo, por supuesto, de verdad. Así que San Pablo se pone a anunciar el Evangelio. Y claro, en cuanto se anuncia el Evangelio, lo de todos los sitios, vienen los problemas. Tanto es así, se arma un motín popular, cogen el pueblo, claro, el pueblo no podía condenarlo, el pueblo, digamos, los judíos, y se lo llevan al procónsul, a Galión, hermano de Séneca, los dos españoles de la península ibérica eran, pero estaban allí, destinados por el poder romano. Galión, el procónsul, que estuvo un año allí en Corinto. La historia lo cuenta que estuvo allí un año en Corinto. Y le dicen, pues, que lo detengan, que lo condenen. Y los romanos a estas cosas no le hacían caso. Las disputas religiosas que tengáis vosotras, allá arreglaos vosotros. No queremos saber nada de esas cosas, ya lo veíamos el otro día. Le dicen que no quieren saber nada y ya está. O sea, el Señor está protegiendo a San Pablo, lo que le ha dicho, nadie te hará daño. El Señor está protegiendo a San Pablo a través del procónsul Galión. Fíjense los designios de Dios. O sea, Dios no nos abandona. Dios bendice nuestras obras evangélicas cuando las realizamos. Primera idea. Segunda idea. Esta vez se salva San Pablo, de las pocas veces que se salva. Pero le dan una paliza, en vez de dársela a San Pablo, que no pueden, se la dan a Sóstenes, que es el jefe de la sinagoga de los judíos. Y le dan la paliza delante del procónsul romano, a ver si reacciona. Galión, el procónsul romano, no hace ni caso. Se va y no les hace ni caso. Pero aquí viene también una reflexión. Hay que ver las cosas que podemos llegar a hacer en nombre de Dios. Dar una paliza en nombre de Dios por ideas religiosas. O sea, ¿hasta qué punto se puede torcer, tergiversar nuestra fe? O sea, en nombre de Dios le damos una paliza al jefe de la sinagoga. En nombre de Dios, ¿eh? En nombre de la religión. ¿Qué religión es esa? ¿Es creíble? Le voy a poner un pequeño ejemplo y acabo. Esto me tocó verlo una vez. Me enteré por desgracia de esto. En un pueblo, una cofradía que no estaba de acuerdo con el párroco, una serie de cosas. Ellos estaban deseando que se fuese el párroco. Y llegaron a plantear en una reunión de la directiva de la cofradía levantarle una calumnia al párroco para que así lo echasen del pueblo. Imagínense ustedes. Yo cuando escucho estas cosas, o sea, estas personas, esto no ha pasado hace tanto tiempo, ¿eh? Lo de Sóstenes pasó hace mucho tiempo, pero esto no. ¿Cómo es posible que en nombre de Dios, o sea, yo estoy en una cofradía para servir a Dios, y en nombre de Dios yo puedo conscientemente levantar una calumnia a una persona para que lo echen y yo salirme con la mía? En nombre de Dios, estoy hablando. Cuidado las cosas que podemos hacer en nombre de Dios. Cuidado. Pueden ser cosas realmente escandalosas. Aquí tenemos la primera lectura. Se sigue repitiendo, ¿no? En nombre de Dios le dan una paliza a Sóstenes. Porque eran por ideas religiosas. Por eso no le hizo caso Galión, porque eran ideas religiosas. Por ideas religiosas, el pobre además sin culpa ninguna. Porque el que no quiso detenerlo y condenarlo y encarcelarlo fue el procónsul, no Sóstenes, que iba con todos ellos a encerrarlo, a que le hicieran caso a los romanos para que lo encerraran. Y así todo el pobre
se llevó esa paliza. Pues que tengamos mucho cuidado, que nunca se nos cuele nada de esto. Que todo lo que hagamos en nombre de Dios sea de verdad en nombre de Dios, que sean todos cosas santas. Pues nada, estas dos son las ideas principales para que las vivamos en el día de hoy. Dios siempre está pendiente de nuestras obras evangélicas, Dios siempre bendice nuestras obras evangélicas, siempre está ahí protegiéndonos, aunque alguna vez no nos proteja. Bien, pero eso se lo ofrecemos también al Señor. A lo mejor Él lo permite para que también suframos un poco en el anuncio del Evangelio, como sufrió Él también, ¿no? Y le ofrezcamos ese sufrimiento también al Señor. Y así ese sufrimiento va a hacer florecer el anuncio de la palabra de Dios también. También tenemos que tener ese aspecto en cuenta. O sea, no vayamos a pensar, bueno, pues ya no voy a sufrir nunca por anunciar el Evangelio. No. El anuncio del Evangelio siempre va a llevar sufrimiento, siempre, o casi siempre. Y si no lo lleva, seguramente no estamos anunciando bien el Evangelio. Aquí tenemos el caso de San Pablo. En todos los sitios tiene algún problema, siempre. Y todo por el anuncio del Evangelio. Y después la segunda idea, pues que en nombre de Dios solamente hagamos cosas santas. Pues que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos, hermanos, ahora nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales, y digámosle: vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu llene de gozo a la Iglesia, con el alumbramiento de nuevos hijos, a través del bautismo, vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Consolador anime y conforte a los que lloran en este valle de lágrimas, vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu oriente el corazón y la voluntad de los que rigen los destinos de los pueblos en la búsqueda de lo que contribuye al progreso y al bien, vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu nos colme de alegría y reanime nuestra esperanza, vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos por tus siervos Elena y Valeriano, que han partido de este mundo, para que purificados por este sacrificio y libres de pecado, los admitas a las alegrías eternas de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Flores a la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Purificación de la Virgen María. El recogimiento. Así mandaba la ley, que las madres estuvieran recogidas 40 días en sus casas antes de su purificación legal. ¿Con qué gusto cumpliría la Santísima Virgen esta parte de la ley? Qué amor el suyo al recogimiento y a la oración, pero sobre todo ahora que tenía consigo a su Hijo. ¿Qué podía buscar y apetecer en su casa si en ella no lo tenía todo? Piensa, algo semejante debe ocurrir contigo. Trabaja por tener a Jesús en tu corazón y después que lo tengas, ¿qué más quieres? ¿Qué más deseas? Luego, si algo apeteces, es señal de que no tienes a Jesús, no sabes gozar de su presencia. Ofrezcamos la flor que queramos a la Virgen María. Yo en el día de hoy, ya que hemos hablado de esa persecución, en este caso San Pablo se salva, pero bueno, también lo persiguen, lo llevan al tribunal, ¿no? Que pidamos también por la Iglesia perseguida, que recemos algo por la Iglesia perseguida, que en muchas partes del mundo es muy perseguida simplemente por confesar una fe. Oración final. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes. Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Ave María Purísima, podéis ir en paz.